Casandra, ella tan bonita, tan hermosa cual era ella, se enamoró de un dios, el dios Apolo. El dios Apolo es este es el dios Apolo. Hola. Sí, déjenme en paz, es el señor Coronita, pero aquí en este caso es el dios Apolo y Casandra. Se enamoró del dios Apolo y Apolo le dijo: para que tú puedas casarte conmigo, estar conmigo, yo puedo darte a ti un don, el don de la profecía, pero por favor quédate conmigo y ámame. ¿Y Casandra qué creen que le dijo? Sí, claro que sí, yo me quedaré contigo y recibiré el don de la profecía. Pero después, pasado el tiempo, no. Cuando ya le dijo: entrégate a mí, amada mía, que sale Casandra y le dice: no, yo no me voy contigo. ¿Qué? Y le imprime una maldición. La maldición de poder, Casandra, tener profecías, tener ciertos pensamientos del futuro, adivinar y que sean ciertos. Pero la enorme maldición que escupió en su boca fue que precisamente nadie le creyera. Muajaja, muajaja, muajaja. Así es que hoy vivimos con algunos problemas de Casandra y con la situación de que creemos y no creemos, o somos ciegos para creer. Bienvenidos a tu canal de Pedagogía Contigo. Muy bien, pues así como esta hermosa Casandra que se nos ha presentado hoy en este fabuloso y trágico mito griego, pues precisamente vengo yo aquí a declararte, a posicionarte y revelar cuándo vamos a regresar a clases. Esa es una pregunta maravillosa, es una pregunta delicada y al mismo tiempo muy interesante. ¿Cuándo regresaríamos realmente a clases? Mira, si recuerdas aquí en nuestro historial de los videos ya de hoy, 26 días sobre la pandemia de la educación en México, observarás que precisamente la idea es que tenemos que regresar el 30 de abril. Así es que esto relacionado con el último mensaje que nos brindó aquí el licenciado Esteban Moctezuma Barragán, mi youtuber, mi jefe oficial, mi favorito jefe, en realidad pues se posicionaba ante un mensaje oficial que desde mi opinión muy emotivo y que bueno, conforme ha pasado el tiempo, varios de nuestros docentes, de nuestros amigos, compañeros que nos siguen aquí en el canal me han preguntado: maestra, ¿y usted qué opina? ¿Cuándo usted cree que realmente regresemos a clases? ¿Cree que las situaciones van a estar severas? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues con algunos dotes de Casandra y dotes analíticos por lo que va en la situación en comparación también con lo que sucede en otros países en el mundo, he de decirte que este no es un regreso a corto plazo, ni mucho menos es el 30 de abril. No, mira, vamos a tomar las siguientes bases y argumentos para entender por qué. Mira, si recuerdas muy bien lo que sucedió en... espérame tantito, antes de que iniciemos, tenemos que ver en cuánto vamos el día de hoy en nuestros síntomas de contagios aquí en México del día 8 de abril de 2020. Bueno, como puedes observar aquí en el mapa de Hopkins, pues ya precisamente rebasamos más de 1.578.000 casos, que esto nos hace precisamente estar en más de 88.000 lamentables muertes y en la etapa de contagio ya menos severo y en recuperación serían más de 325.000 personas. Esto con relación a nuestro reporte técnico diario se observa de la siguiente manera. Adelante. Si observas para este 8 de abril ya de 2020 se reportan 73.639 casos nuevos en confirmación de contagio para integrar más de 1.353.361
casos y lamentablemente en defunciones se integran 6.695 para hacer un total de 79.235 lamentables decesos. Esto nos ha llevado ya a una tasa de letalidad del 5.9% y posiciona a México ya en un momento de contagio severo pero aún estamos en fase 2 para tener el día de hoy 3.181 casos confirmados, en sospechosos 9.188 y negativos 17.209, pero ya estamos cerca de los 200 en 174 lamentables defunciones estamos para este día, siendo aquellos estados con mayor defunciones: Ciudad de México 39, Baja California 15, Sinaloa 13, México 11, Quintana Roo 10, Puebla 9, Jalisco 8 y donde precisamente me encuentro, Veracruz, permanecemos todavía con 3 lamentables defunciones. Esto nos lleva ya a entender que las medidas de sana distancia deben verse ya estrictamente respetadas, y aunque nuestro sistema de República Mexicana no tenemos una situación tan estricta en cuestión de una cierta parte gubernamental debido a nuestra democracia y soberanía, se nos ha confiado por la responsabilidad de los ciudadanos para poder contener esta pandemia y hacer respetuosamente nuestro sistema de aislamiento preventivo o cuarentena, que en este caso, bueno, lo que yo me llevaba a traerte y mencionar de estos días es precisamente analizar y vamos a profundizar el por qué y cuándo debemos regresar a la escuela. Esto me regresa a la historia de Casandra. Muy bien, entonces Casandra logró predecir qué era lo que pasaba con la guerra de Troya y al mismo tiempo la muerte de varios de sus familiares, pero muchos no le creían. ¿Hasta qué grado nosotros podemos tener el hecho del miedo de la verdad o reconocer qué pasa y saber esa verdad y estar ciegos para creerla? Es un mito muy bonito, muy dramático, muy trágico, pero del cual podemos aprender muchas cosas, y varios analistas, literatos, poetas le han descrito a Casandra con la intención de que ese don que tenía para adivinar varias cosas pudiese ser muchas veces también disminuido por su situación como mujer o en un mundo entre hombres y el dominio, que aunque ella tenía una habilidad, pues no era reconocida. Aquí le llamamos en pedagogía contigua, Casandra, el término de poder anticipar qué es lo que sucede, y que muchas veces es verdad. ¿Por qué? Porque partimos de encontrar información científica y una investigación. Mira, este es el ministro en Argentina. Ya nos está diciendo que el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, dijo que solo permitirá el regreso a las aulas cuando la OMS asegure que no hay ningún riesgo para las familias. Así es que, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que precisamente varios ministros, secretarios de educación, sobre todo de los países aquí en Latinoamérica, se han estado reuniendo a través de videoconferencia para proponer y ver qué están haciendo también en los países, dependiendo que también su ciclo escolar cambia, porque en el hemisferio norte ya presentamos un tipo diferente en clima por las situaciones y las estaciones. Y esto nos lleva también a entender en el hemisferio sur que ya tienen otro tipo de clima más frío, con aplazamientos de horario, y que esto cambia muchas rutinas en esos países. Así es que México, ¿qué le corresponde por estar en América del Norte, en América Central? Bueno, que precisamente ya estamos viviendo en este momento un momento de calor. Veracruz específicamente es hasta el día de hoy que logra llover un poco, pero el calor ya se siente, ya era sabor de costa, era sabor de poder ir a la playa, y las playas definitivamente están cerradas. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, a también recordarte
que si de todas estas mejoras y preguntas entre países, justo con lo que hace España, Italia o bien lo que hizo China, ya que en estos momentos se ve como el país que quedó rotundamente con una cantidad de contagios en contención y mitigación profunda, igual Corea del Sur, ¿qué están haciendo ellos para regresar a las escuelas? Bueno, la información que tenemos es que precisamente no han regresado todavía a las escuelas. Y recuerda que el epicentro en Wuhan, China, lo establecía a partir casi de finales de diciembre. Aproximadamente entre el 19 de diciembre ya comenzaban a sospechar sobre este contagio. Así es que lo que fue enero, el año chino, definitivamente hubo varias suspensión de actividades que implicaba intentar detener o aminorar lo que era este contagio en China. Esto los ha llevado a mecanismos como el siguiente, que es proteger las escuelas, tener educación en línea, educación virtual. Definitivamente muchas escuelas particulares pararon, hubo también despidos y una situación lamentable de forma legal en docentes que tuvieron que ser liquidados y específicamente llamados a nuevo plazo en formas de contratación. Sufrieron maestros de lenguaje español en China, de lenguaje inglés, que muchos de ellos tuvieron que regresar y otros se quedaron atrapados en China. Esto nos hace recordar que, bueno, definitivamente la primicia y el interés superior tanto de la Organización Mundial de la Salud como de todos nuestros sistemas políticos en los países son los niños. Y esto siempre los ha llevado a pensar y a todos el protegerlos y cuidarlos. Y aunque era un sector de la población o es un sector que puede estar con un contagio o recibir el contagio y portarlo, ser portadores asintomáticos, implicaría también un cuidado, ¿verdad? Y esto es precisamente para que no se difunda este contagio al sector más desprotegido, que serían adultos mayores o con un sistema inmunológico deprimido. Así es que esto pues definitivamente contempla para la educación en todo el mundo un rezago terrible, del cual ya se está hablando, del cual los analistas llevamos el registro y que precisamente es necesario entenderlo, ser solidarios y encontrar ahora las estrategias que vemos a futuro para predecir qué es lo que tenemos que hacer. Si en este caso Argentina está pidiendo tener los resultados propios de la OMS, justamente sería que muchos países esperaran para su regreso a clases. ¿Qué pasa en México? Si recuerdas en estas conferencias que hemos tenido con el doctor Hugo López-Gatell, se refiere precisamente a que un regreso posible a las actividades económicas o sociales se lleven conforme a una serie de pasos, y estos serían escalonados. Y definitivamente el área de la escuela sería el último en regresar a una normalidad, que por esto nos lleva a revisar la siguiente gráfica que la hemos estudiado también en los primeros inicios de nuestro canal. Mira, observa cómo se nos pedía la idea de quédate en casa precisamente para tratar de disminuir la curva de esta campana de Gauss de contagio. La línea amarilla nos indica un contagio severo, enormemente en crecimiento exponencial terrible, listo para colapsar el sistema sanitario de México, y esto es lo que no queremos. Ahora, nuestra curva actual no creas que va tan, sí, mira qué fácil va de forma plana, no, precisamente estamos teniendo problemas y es por la enorme diversidad económica y social en México. Así es que esperamos lo mejor y tenemos que luchar todos aquellos que podemos y apoyar al compañero siguiente. Pero nuestra curva deseada era la de color verde. Y si recuerdas, la de color verde es un poco más ligera, más aplanada en la punta para poder controlar nuestro sistema de salud en México y que precisamente su progresión también fuera disminuyendo de forma lenta conforme pasaran las semanas o meses. Si tú observas el punto pico de la gráfica preliminar en cuanto a la estimación que establece la Dirección de Epidemiología aquí en México, estipula que aproximadamente a mediados de lo que es mayo tendríamos las condiciones más altas de contagio en México
y que pasado 15 de mayo podríamos comenzar a disminuir. Estamos hablando casi a la mitad del mes de mayo, y si tú observas la campana todavía se sigue disminuyendo a finales de mayo. Para esto definitivamente nuestro ciclo escolar nos correspondería todavía por terminar lo que sería junio y julio. Te quedarían todavía 2 meses para poder aprovecharlos, pero esto aún disminuya, y si es que tenemos éxito, repito, pensamos en lo mejor y pensamos de manera positiva, pero también entendemos la realidad mexicana y nuestros estudios. Esto puede ser que se complique y que por lo tanto la curva, aunque por más que queramos contenerla, se pueda exponer todavía más de lo que se estaba analizando y nos tome más tiempo para poder estar en esta cuarentena, y nos lleve mínimo unos 20 días más, lo que sería un mes. A finales de junio probablemente ya se vislumbre qué hacer. Escúchame bien, finales de junio, no de mayo, junio, y ahí todavía tomar las medidas necesarias para poder regresar a la normalidad, y no sería rápidamente que regresen las escuelas, no. Normalmente van a ser sistemas de bancos, sistemas de transporte, sistema de economía, sistema de alimentación, y nuevamente todo aquel sistema que pueda remunerar y volver a tener la fuerza que el México normal pudo haber tenido en sus inicios de enero. Así es que finales de junio es una de mis fechas tentativas, pero si seguimos observando esta línea de la curva estimada y la deseable, observa cómo termina a finales de julio y todavía existen contagios a finales de agosto. Si razonamos y entendemos por el interés superior de los niños, definitivamente el ciclo escolar aconsejo que se dé por terminado, ¿sí? Que no haya regreso escolar. ¿Por qué? Por seguridad de los niños y de los jóvenes. Y nada más tratemos de asimilar o de pensar los posibles escenarios. Uno, que el mismo padre de familia quiera ya ir a trabajar y pueda entonces intentar dejarlo en las escuelas. 2. Las medidas sanitarias estrictamente que deben estar al interior de las escuelas. 3. Que muchos madres y padres de familia probablemente tengan miedo para que el joven no encuentre todavía el espacio de socialización por respeto a su salud y a las situaciones que puedan pasar en el grupo. Así es que definitivamente podríamos tener ausencia de nuestros estudiantes en clase y que los padres no quieran o no puedan llevarlo. Une a este escenario el número 4, que puede ser que muchos de nuestros familiares, muchos de nuestros compañeros y estudiantes hayan lamentablemente pasado o atravesado por una situación crítica en salud, y muchos de ellos se regresen y otros no, por la cuestión que tú quieras. Tocamos madera, ¿verdad? Pero el problema es que precisamente todas nuestras familias están viviendo situaciones económicas, emocionales diferentes, y que por una u otra cosa volver a la rutina normal de un grupo sea muy difícil. Así es que vamos a terminar incluso con el miedo al contagio, y esto puede provocar también un ambiente no sano en convivencia escolar, con mucha delicadeza. Entonces estaríamos en riesgo, tanto docentes, de poder perder el control de ambiente escolar, como de poder también perder la seguridad de nuestros estudiantes y que se vean afectados por discriminación o por otro tipo de problemas que puedan suceder en los diferentes niveles educativos de México. Ahora, sobre todo este proceso escalonado, estoy anticipando que pueda suceder probablemente entre mayor participación para escuelas rurales, debido a que la zona probablemente sea la menos contagiada y los jóvenes puedan incorporarse nuevamente a sus estudios. Pero las escuelas de zonas urbanas, de zonas con máxima concentración de estados
con problemas de contagio, definitivamente pidan aplazar más tiempo, y esto implicaría que una u otras pequeñas porciones de escuelas comiencen a activarse y comenzarán a encender nuestras escuelas como si fueran pequeñas luces brillantes, poco a poco, hasta volver a iluminar toda nuestra República Mexicana. Y esto dependería de la gravedad en cada uno de los estados y de lo que determine también su sistema gubernamental. Así es que la cuestión no la veo muy fácil, y es precisamente que propongo y estoy vislumbrando que nuestro secretario, en la medida en que pueda cuidar nuestra seguridad, y que lo más sensato y lo más sano, pueda preferir perder el ciclo escolar registrado ya 2019-2020 a perder una vida más por contagio y en una escuela. Afortunadamente nos fuimos el día 23 de abril para ir el día 24 a haya un aislamiento voluntario preventivo por docentes, y precisamente lo que fue el 20 de marzo, ya muchos de los jóvenes, del 18 de marzo, muchas escuelas ya estaban con la alerta para que los jóvenes permanecieran en sus hogares, y afortunadamente no tuvimos el reporte de ningún contagio en ninguna escuela. Imagínate y ponte a pensar en el escenario de que lamentablemente exista un contagio en una escuela. Recuerda que el protocolo te marcaba parar definitivamente esa escuela y cerrarla. Meter en un problema así al sistema educativo no es fácil tapar ni solucionar. Así es que todos estaríamos en riesgo. El sistema educativo debe ser, y es por necesidad, el último sector para activar, tal y como fue activado al principio para ir a estado de resguardo, de aislamiento preventivo, va a ser el último en lograr activarse. Y sobre todo, probablemente venga mi siguiente predicción, que el ciclo escolar 2020-2021 va a ser unificado. Esto significa volver a restablecer y a nivelar mediante actividades de regularización y nivelación, que muchos docentes conocemos bien cómo hacer este tipo de programación, para que en los primeros meses, o utilizando más de una hora todavía aumentada a lo que es tu jornada escolar normal, puedas impartir las clases necesarias para volver a nivelar el grupo anterior y que éste no pierda definitivamente lo que es su ciclo escolar. Recuerda también que de esto depende sus documentos administrativos y certificados y reportes de evaluación que puedan estarse entregando. Así es que deben de contemplar, sobre todo mínimo, la evaluación en que muchos nos quedamos a la mitad y que debía terminarse, que era bloque 3, la evaluación de este periodo 3. Así es que eso nos llevará a que, iniciado o finales de agosto, se va a reactivar nuestro ciclo escolar, pero definitivamente unificado. Esto significa que estaremos integrando contenidos del 2020. Lo que le espera al maestro definitivamente es una labor titánica a la que voy a admirar y voy a reconocer mucho, porque esencialmente trabajará el doble. Y para esto, estos días, en los momentos en que estás coordinando a través en línea tus actividades, sería preciso comenzar a pensar cómo programarte para poder atender una nivelación de grupos. Ahora, ¿cómo podría ser debido a las aulas? ¿Cómo podría ser una combinación por multigrado? ¿Cómo podría ser en combinación con horarios? Porque aún así los jóvenes necesitarían un espacio de mínimo 1,5 metros para su sana distancia. Así es que definitivamente volver a regresar y tener las aulas con los espacios deseados no los tenemos en México, y bien lo sabemos los docentes por nuestras infraestructuras públicas. Las infraestructuras privadas van a pensar también cómo fortalecer para volver a regresar a los estudiantes con seguridad. Esto implica gasto económico, y igual implica la atención por parte de gobierno para otorgar los enseres sanitarios que puedan utilizarse, y que hasta el momento no hemos visto más que las partidas en efectivo que puedan estar utilizando los padres de familia y los comités de CEPS
de Consejo de Participación Social para administrar el área financiera de una escuela misma que distribuye también en liderazgo y gestión el director con todos sus actores educativos. Así es que apropiarse de gel antibacterial, de guantes, de mascarillas en una escuela va a ser difícil, y en economía, siendo que estas estarán también en escasez. Así es que todo depende de la fortaleza que tengamos, docentes. Y lo que sí te puedo decir es que, a pesar de que sea un panorama terrible, yo sé que tú trabajas en excelencia y que vas a hacer lo mejor de tu esfuerzo y lo mejor de las herramientas que tengas al momento para proteger a nuestros estudiantes y seguir con nuestra meta, que precisamente es el máximo logro de aprendizajes en nuestras niñas, niños y adolescentes. Así es que, ¿qué vislumbro? Conclusión: ciclo escolar no va a estar presente, no se va a lograr culminar, y viene el nuevo ciclo unificado 2020-2021. Así es que prepárate y espero tus comentarios. Hazme también tu análisis y aquí te espero abajo en la caja de diálogo para escuchar y leerte. Maestro, recibe un fuerte abrazo y estamos aquí al pendiente de la información. Te veo en el próximo video. Hasta pronto.